22. Génesis capítulo 22. Amén. Amén. Génesis capítulo 22 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Amén. Génesis capítulo 22 del 1 al 5. Y leemos la palabra honrando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Señor, en esta maravillosa tarde, Señor, venimos delante de su presencia, Señor, con entusiasmo, Padre. Venimos, Señor amado, con expectativas, Señor. Expectativas de tu palabra, Señor. Porque sabemos que usted está dándonos a conocer cada porción de su palabra, Padre. Está dándonos a conocer, Señor amado, cada detalle en las Escrituras, Señor. Usted prometió alimentar nuestras almas con verdadero alimento espiritual, Señor. Y eso es lo que usted está llevando a cabo ahora. En esta edad tan especial que nos encontramos, Señor. Señor, en esta edad donde tenemos una gran oposición, Señor, donde el enemigo se ha levantado con todo lo que tiene, Padre, para poder detener la obra del Dios eterno, la cual no lo puede lograr, Señor. Es imposible, no lo puede lograr, Padre. No puede detener la palabra, no se puede detener el programa que usted ha trazado, Padre. En esta maravillosa tarde, Señor, yo vengo delante de su dulce presencia, Señor, confiando plenamente que usted, Padre, se moverá en nuestros medios, hablando, Señor, Dios amado, hablándonos de todo el misterio, Señor. Oh, Señor, Dios de la gloria. Ha sido su voluntad, Padre. No es la voluntad de un hombre, Señor. Ha sido su voluntad perfecta, Señor, darse a conocer en esta última hora. Y nosotros estamos, Señor amado, dependiendo únicamente de ti, Señor. Estamos dependiendo de lo que usted se propuso hacer, Padre. Estamos dependiendo, Señor amado, de su voluntad revelada para la hora, Padre. Y es nuestro gozo, Padre, el poder ver la palabra abrirse, Señor. Usted la ha estado abriendo, Padre, así como tal y lo prometió, Señor amado. Miramos el cumplimiento de todas las promesas en esta última hora, Padre. Yo bendigo a cada hermano aquí presente. Bendigo, Señor, a aquellos que no pudieron venir por algún motivo. Sean bendecidos grandemente, Señor. Oh, Dios de la gloria. Gracias le damos en esta hora. La honra y la gloria para usted en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Yo creo, hermano, que el motivo principal por el cual estamos aquí es por causa de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que está hablándonos ahora en esta última hora que estamos viviendo. La palabra del Señor ha sido prometida a ser abierta y está siendo abierta. Es evidente, es demasiado evidente poder ver cómo la palabra está siendo abierta. Yo creo que cualquiera que tenga un poquito de espiritualidad se daría cuenta que la palabra está siendo abierta, tal y como Él lo prometió. Entonces,
es un tiempo glorioso para nosotros, porque toda simiente predestinada se goza que la palabra se le abra. Amén. Revelación espiritual es nuestro gozo, ese es nuestro alimento para el alma. Amén. Mucha gente denle cosas materiales y están felices, pero los elegidos denle revelación y están felices en su alma. Seguro que sí. Gracias, Entonces tenemos una gran escritura aquí, hermano. Tenemos una gran escritura acerca de Abraham, nuestro padre. Nosotros podemos ver allí de que es un acontecimiento que siempre, casi siempre, hermano, la gente está hablando de este acontecimiento. Es bastante conocido históricamente. Y a nivel de congregaciones, la gente habla bastante de este acontecimiento. Pero yo quiero que hoy nosotros lo abordemos y lo veamos desde un ángulo un poco diferente. Por causa de que la palabra no es simplemente letra. Por causa que la palabra no es simplemente, hermano, una historia. Que alguien se formuló de alguna manera, un tipo de predicación y así tiene que permanecer. No es así. Porque el evangelio es progresivo, la palabra es progresiva. La revelación va en progreso todo el tiempo. Todo el tiempo. Y miramos aquí, hermano, que en las primeras palabras o en las primeras frases que podemos leer, dice, aconteció después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Dice, aconteció después de estas cosas. Si ustedes se retroceden un poquito hacia atrás en la escritura, se van a dar cuenta que lo que acababa de acontecer es que Abraham había hecho un pacto con un rey filisteo llamado Abimelech. Habían hecho un pacto en unos cuantos párrafos hacia atrás de la escritura. Ustedes lo pueden leer después con calma en su casa. Entonces viene el Espíritu Santo y por algún motivo nos dice aconteció después de estas cosas. Quiere decir que son cosas importantes, porque el propio Espíritu Santo está diciendo después de estas cosas que habían acontecido. Entonces dice que probó Dios a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Otro detalle muy importante: Abraham iba a ser probado por Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que después de estas cosas probó Dios a Abraham. ¿En qué tiempo Abraham iba a ser probado por Dios? Fíjense, Abraham, hermano, iba a ser probado por Dios después de que él recibió el hijo prometido. Fíjense en ese detallito. Estamos siguiendo una línea que traemos desde el principio de los primeros capítulos de Génesis. ¿Cómo es que Abraham ya había recibido el hijo prometido? ¿Cuál era el hijo prometido? Isaac, el hijo de la promesa. Él, hermano, ya Dios se le había aparecido en carne humana, ¿sí o no? Sí, Capítulo 18, Génesis 18. Dios se le había aparecido en carne humana y le había dado una promesa. Y luego ahora, después que ya habían pasado muchos años, viene ahora y dice la Biblia que Dios iba a probar a Abraham. Imagínense. ¿De qué nos está hablando? Después de la palabra venir en carne, Abraham, y después de que la promesa la había recibido, así como nosotros. Miren el paralelo con nosotros. Después que nosotros hoy, la palabra ha venido en carne y la hemos visto en carne. Amén. Después que se nos dio una promesa a nosotros del hijo prometido, el hijo palabras. Y esta iglesia quedó embarazada por la palabra. Y esta iglesia ya dio a luz la palabra. O sea, ya tiene al hijo prometido en sus medios. Después de que Dios se le aparece a Abraham en carne y le da la promesa y le lleva cumplimiento a la promesa del hijo, ahora viene Abraham y tiene a su hijo, el hijo prometido Isaac, y ya Isaac estaba grande. Después de todo eso, viene Dios y dice que él iba a probar a Abraham. ¿Qué nos dice eso? No es extraño que nosotros, después de tanta mover del Espíritu Santo, la palabra en carne, los misterios abiertos, nosotros creciendo espiritualmente, y aún así, no es extraño que Él nos pruebe a nosotros. Amén, amén, amén. No es extraño, estamos en una edad, la edad del reino, la edad eterna. Amén. Gloria Sí, a Dios. pero aún así, Él puede probarnos a nosotros cuando Él quiera probarnos. Amén. De la manera que Él quiera probarnos, Él nos puede probar. Aquí lo muestra porque Él estaba probando a su hijo elegido, Abraham, después que Abraham ya había crecido espiritualmente. Ya había tenido al hijo prometido.
Para empezar, pasó 25 años esperando que el hijo le fuera dado. 25 años esperó la promesa. No sería suficiente una prueba de 25 años. Y viene Dios y dice, ahora quiero probar nuevamente a Abraham. ¿Tiene qué cosa? Sí, amén. Entonces, debemos estar nosotros claros de esto, que si Dios desea probarnos a nosotros, porque es para un mayor crecimiento espiritual para nosotros, Él lo va a hacer. Si estamos tambaleando allí en la fe, si estamos tambaleando allí en cuanto a tomar una firme decisión, en cuanto a la revelación, entonces Él nos puede dar una pruebita. Puede ser una pruebita chiquita, puede ser una prueba grande, puede ser una pruebota enorme. Amén. ¿Ves? Porque Él lo muestra en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene Él y dice, después de estas cosas, aconteció que después de estas cosas, probó Dios a Abraham. Miren, ya había recibido cambio de nombre, así como nosotros. Amén, amén, amén. Nosotros ya recibimos un cambio de nombre. Hemos recibido un cambio de naturaleza. Y Él con cambio de nombre, con el Hijo prometido, y ahora estaba probando a su siervo Abraham. No se lo olviden, no es extraño, no sería nada de extraño que Él nos pruebe a nosotros para que seamos sacudidos. Porque a veces somos duros, tenemos ciertas áreas de nuestra vida que quizás están siendo muy duras. Y Él ha estado luchando y ha estado tratando con nosotros, con todos nosotros. Y quizás alguna área de nuestra vida está endurecida todavía, que no quiere aflojar. Entonces puede tirarnos allí una pruebita, una pruebota, una sacudida. Amén. Amén. Entonces, hermano, después de estas cosas, dice, después de estas cosas, que probó, dice, Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Oiga, hermano, cada detalle aquí. Dice que le dijo, Abraham, Dios hablándole a su siervo. Dios hablándole al elegido. Abraham. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí quiere decir, aquí estoy, Señor, a su disposición. Heme aquí. Quiere decir, aquí estoy, Señor, a su disposición. Amén. Gloria a Dios. Él le dice, Abraham, y Abraham responde, heme aquí, Señor. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle, heme aquí, Señor? A su disposición. Lo que usted diga, Señor. Lo que usted revele, eso es amén, Señor. Amén, gloria Lo a que Dios. usted me haga entender que esta es la verdad, esto es amén. Es aquí, a su disposición, Señor. Amén. ¿No sería eso precioso? Seguramente que cada simiente predestinada haría lo mismo. Toda simiente, hermano, elegida, verdaderamente simiente de Dios, va a decir, he aquí, Señor. Lo cual quiere decir, he aquí a su disposición. Lo que el rey diga, lo que el rey ordene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, he aquí, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo. Oiga lo que está diciéndole Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Oiga todo lo que está diciendo, a quien amas. Ahora, aquí Abraham, cuando entramos nosotros, hermano, y abrimos nuestra mente espiritual y permitimos que la palabra se nos abra, en realidad Abraham, hermano, es un tipo de Dios mismo. Amén, amén. En tipo. Y su hijo es un tipo del Hijo de Dios, Cristo. Y él le dice, toma tu hijo, tu único hijo. Oye, tu único. En realidad él no era el único. En realidad Abraham ya tenía a Ismael. Así que él no era el único. Pero hay una aplicación, una gran revelación espiritual cuando él dice tu único, Isaac. Alguien puede decir, bueno, porque Isaac era el único, no había dos Isaac. Pero más adelante dice tu único hijo. Dice. No solamente por el nombre, sino que en realidad era su único hijo, el único hijo de promesa. Amén, amén, amén. Él tuvo más hijos, pero no eran de la promesa. Isaac no era de la promesa, perdón, Ismael no era de la promesa. Entonces, hermano, vamos captando que él le dice y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, así como el Padre nos ama a nosotros. Amén.
Así como el padre Abraham amaba a su hijo Isaac, el único hijo de la promesa. Ese es un tipo de Dios amándonos a nosotros. Dios, cuánto nos ama Dios a nosotros. Él dijo, yo lo he amado con amor eterno. Amén. Gloria a Amor Dios. eterno significa que no tiene fin, Amén. no tiene principio ni tiene fin. Dios nos amó con amor eterno. ¿Entiendes, hermano? Amén. Significa que Él nunca nos dejará de amar. Eso significa. Significa que no depende de las obras que usted haga para que Él nos ame. No depende de su obra. ¿Entiende lo que significa amor eterno? Está en la Biblia. Él dijo, con amor eterno te he amado. Amén. Gloria a Dios. La gente dice, mientras yo esté bien con Dios, Él me ama. Pero si yo me desvío y me voy, me descarrío, ya no me ama. No es cierto. Tampoco estamos diciendo que hay que descarriarse porque Él siempre nos ama. No malentendamos las cosas. Pero lo que quiero enseñarle es que amor eterno significa que es sin condiciones. Amor eterno. Miren qué precioso lo que la Biblia nos revela. Amén. Solo que la hemos leído y la pasamos por alto. Pero amor eterno significa amor sin condición. ¿Cómo puede ser un amor eterno, pero si le fallo ya no me ama? No es amor eterno. Y Él dijo, yo le he amado con amor eterno. Entonces, Él le dijo, toma a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Hasta allí hay revelación. Dice, vete a tierra de Moriah. Moriah, mire que está con H al final. Y la H significa el soplo de vida de Dios. Era un territorio especial. Era el territorio de Dios. Lo estaba mandando a un terreno, el terreno de Dios. A Moriah. Y ofrécelo allí, dice, en holocausto. Oigan lo que le estaba diciendo. Ofrece allí a Isaac en holocausto. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a matar a tu hijo, lo vas a sacrificar a tu hijo allí para mí. Mire qué pruebita la que le estaba dando a su hijo Abraham. Abraham ya había pasado muchas pruebas. Abraham, hermano, había podido captar la palabra en carne humana. Abraham pudo comer ahí a la par de Dios, comiendo carne, comiendo leche agria, mantequilla de la vaca. Comió con Dios. Pasó 25 años, había sido probado por 25 años su fe. Nunca se marchitó. Y ahora le está diciendo, sacrifica el hijo que yo te di, el hijo de la promesa, el que tú tanto amas, lo vas a sacrificar. Que mire qué tremendo. Por eso le digo, podría ser una pruebita chiquita para nosotros, o podría ser un pruebón enorme. El punto es que si somos simientes, pasaremos la prueba. Amén. Pasaremos la prueba. Entonces dice, y ofrécelo allí, le dijo Dios, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Oye, como que no era a sacrificar a su hijo que iba. Oye, ¿cómo dice la Biblia? Abraham se levantó muy de mañana. Ustedes saben, cuando uno le ofrecen algo, algún lugar, algo que bueno para uno mismo, uno madruguea, se levanta tempranito. Pero aquí Abraham se está levantando muy de mañana y sabía que lo que iba a hacer era sacrificar a su hijo. Miren, qué obediencia. Qué obediencia más perfecta al Dios Todopoderoso. Aleluya. Una palabra soltó Dios. Una palabra salió de los labios, de la boca de Dios. Y aquel hombre aquí en la tierra lo capta y lo obedece al pie de la letra. No titubeó ni un poquito. Miren qué clase de fe, la de nuestro Padre. Entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. 2 siervos suyos. ¿Saben lo que representan esos 2 siervos? Esos 2 siervos representan a los 2 ladrones en la cruz. Isaac es un tipo de Jesucristo. Isaac es un tipo de Cristo. Y estos 2 siervos que iban con ellos representan a los 2 ladrones en la cruz. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Pero si estos no subieron a ninguna cruz. No es necesario todo eso. Es un tipo únicamente. Es un tipo para describirnos exactamente lo que Isaac está representando aquí.
enalbardó dice, su asno y llevó a 2 siervos con él. Y dice, y a Isaac, su hijo, y cortó leña. ¿Qué significa la leña? Cortó leña, dice Isaac. Esa leña, hermano, representa el madero, la cruz, Amén, amén, amén. donde Cristo fue crucificado. Sí, Señor. Dice que cortó leña, dice. Y luego dice, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se fue Abraham obediente al lugar que Dios le había dicho. Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Acaso Dios no le dijo claramente que él iba a ir a sacrificar a su hijo? Sí. Él entendió perfectamente que Dios le ordenó que iba a quitarle la vida a su hijo allá en ese monte. Pero ahora está diciéndole a los siervos, ustedes esperen aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y luego volveremos. ¿Cómo supo Abraham que él volvería con su hijo vivo? ¿Cómo supo que él volvería con su muchacho cuando Dios le había dicho, ve allá y sacrifícalo? Señor, amén. ¿Cómo supo? ¿Saben cómo lo supo? ¿Saben por qué él dijo eso? Inspiración divina. Amén, amén. Inspiración divina lo hizo decir, ustedes espérenos aquí y luego regresamos a ustedes. Pero él sabía que Dios le había dicho, ve allá a la cima de ese monte y vas a quitarle la vida a tu hijo. Y no solamente le iba a quitar la vida, era, hermano, ofrecerlo en holocausto. Llevaba leña para encender fuego, iba a quemarlo en holocausto. Y entonces viene él y le dice, yo y el muchacho y yo iremos y luego regresaremos a ustedes. Como bastante contradictorio. Él sabía, estaba convencido que él iba a matar a su hijo allá. Pero como dijo, el muchacho y yo regresaremos. Inspiración divina. La inspiración divina sobrepasa los sentidos naturales. La inspiración divina sobrepasa, hermano, el entendimiento humano. El razonamiento humano lo sobrepasa. Y es por eso que nosotros hemos llegado a esta condición que nos encontramos hoy. Bajo la inspiración divina hemos visto cosas que sobrepasan el razonamiento humano. Por inspiración divina el Señor nos ha estado enseñando cosas en la palabra. Bajo inspiración divina. Sí, amén, Y cuando estas cosas suceden, la mente natural eclesiástica se queda confundida. Y nos malentienden. Somos malentendidos por eso. Porque hemos estado operando a través de inspiración divina en nuestros medios. Amén. Entonces, Abraham le dijo, iremos allá, el muchacho y yo, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Ahí está el tipo, miren. La leña fue puesta sobre Isaac. Isaac iba cargando la leña, en otras palabras. Así como Cristo iba cargando el madero, la cruz. Sí, Señor. Cristo iba cargando la cruz, subiendo el Gólgota. Sí, amén. Dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, sobre los lomos de Isaac, su hijo. Y él se tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham tomó el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Fueron ambos juntos. Miren qué tremendo. Fueron ambos juntos. Abraham y su hijo. Ahí representa, ¿saben ustedes que en la cruz estaba Dios y Cristo? Solo que se fijaron que allí no iba a ser sacrificado Abraham, era el hijo que iba a ser sacrificado. Dios no podía ser sacrificado porque Él es espíritu, pero Él estaba ahí. Amén. Pero lo que fue sacrificado en la cruz fue su hijo, el cuerpo. Amén, amén, amén. Ese cuerpo de Jesucristo fue sacrificado allí, fue crucificado, fue matado. Ese es el tipo perfecto, dice que fueron ambos juntos. Ahí estaba Dios. Pero Dios es espíritu. Así que Él lo que
Dios mismo sacrificó. Así como Isaac, Abraham mismo, hermano, iba a sacrificar a su hijo. Dios mismo sacrificó a su hijo. Lo sacrificó, ¿sabe por qué lo sacrificó Dios? Por amor a nosotros. Él sacrificó a su propio hijo por amor a usted y a mí. Por eso lo hizo. Dios sacrificó a su hijo. No, eso es bíblico, es escritural. No dice la Biblia, no escatimó a su propio hijo. Él lo sacrificó. Dice la Biblia, no escatimó a su propio hijo. Entonces, dice, él tomó el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sí? Isaac, hermano, ya tenía cierta edad. Él empezó, hermano, a sentirse un poco sospechoso. Amén, amén. Isaac empezó a sentirse sospechoso al ver que todo estaba completo para el holocausto, pero solo faltaba una cosa: el cordero para ser sacrificado. Él miró que el cuchillo iba en la mano de su padre. Él miró que el fuego lo llevaba también en la mano. Pero decía él: la leña, aquí yo llevo la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Entienden, hermano? Amén, amén. Es fácil captarlo, porque dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él empezó a sentir sospechoso. Todo está completo, pero falta el cordero, el animalito. ¿Dónde está? Entonces viene y le dice el padre. Él le dice, hermano, en el versículo, finalizando el verso 7: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremenda palabra. Él sabía, hermano, que él iba a sacrificar a su hijo, pero él viene y le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. Hermano, él se proveyó de un profeta para la última edad. Dios se proveyó de un profeta. Hermano, Dios se proveyó de un mensaje. Amén, amén. Un mensaje único. Dios se proveyó, hermano, de un cuerpo de creyentes. Él se lo proveyó. Amén, gloria a Dios. Nadie se lo proveyó a él. Miren lo que Isaac le está diciendo: Padre mío, ¿dónde está el animalito para el holocausto? ¿Dónde está el cordero, Padre? Y aquel padre espiritual le dice: Dios se proveerá de cordero. Inspiración divina. Dios se proveerá de cordero, hermano. Dios se proveyó de un mensaje para esta última hora. Él se lo proveyó. Él se proveyó, hermano, una clase de simiente sobre la tierra en esta última hora. Él se proveyó de esa simiente. Amén, amén, amén. Nadie se lo proveyó a él. Él es el proveedor. Él se proveyó de una clase de simiente en esta última hora para llevar a cabo su programa. Mire qué precioso. Él se había provisto, oye, de un corderito para llevar a cabo el sacrificio. Solo que Isaac no lo sabía. Abraham tampoco lo sabía. Él solamente estaba moviéndose por inspiración. Abraham. Entonces le dice, hermano. Dice: Él se proveerá de cordero. Dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Oiga, ató a Isaac su hijo. Isaac atado es un tipo de Cristo clavado en el madero. Isaac atado es un tipo de Cristo clavado en el madero. Y dice: y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Sobre la leña. Isaac sobre la leña es Cristo sobre el madero. Es Cristo sobre el madero. Miren qué perfecta es la palabra. Y le dice:
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Literalmente. No era cosa de que él la iba a pensar, hermano. Inmediatamente él llegó. Entonces Isaac se dio cuenta. Cuando Isaac está siendo atado sobre la leña, él se dio cuenta: yo soy el holocausto, yo soy el cordero, mejor dicho, yo soy el cordero. Cuando Cristo estaba siendo crucificado en el madero, él sabía que él era el sacrificio, él sabía que él era la ofrenda, él sabía que él era el cuerpo, la ofrenda para perfección de toda su simiente predestinada. Él era la ofrenda para los santos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice: con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Mire cuánto, hermano, se depende de ese sacrificio. Un sacrificio que había sido anunciado desde antes de la fundación del mundo. Por ese motivo, por esa causa, era necesario que nosotros esperáramos aquí sobre la tierra, que toda simiente predestinada mirara hacia la cruz. Amén. Amén. Porque fue el evento más grande que la humanidad haya recibido: Jesucristo clavado en una cruz. Aleluya. Sin embargo, hoy lo ven como una forma de tradición solamente. Simplemente lo ven de una manera religiosa nada más. Pero realmente, hermano, el Dios hecho carne en carne estaba siendo crucificado en la cruz. Amén. Por sus hijos, por amor a nosotros. Entonces, ¿qué provocó eso? Nos redimió. Como decíamos, creo que ayer, Él nos redimió con su sangre. Ya miramos esa parte, cómo es que nosotros ya venimos aquí redimidos por causa del programa de Dios. Entonces, luego dice la Escritura: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová, hermano? Cristo. El ángel de Jehová es Dios mismo. El ángel de Jehová, hermano, es la teofanía. Es la teofanía del Señor Jesucristo. Y dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Miren, él empezó al principio diciendo: heme aquí, Señor. Y él ahora finaliza diciendo: heme aquí. Todo el tiempo, hermano, el elegido tiene que estar en disposición. El Hijo de Dios tiene que estar en disposición para la palabra. Todo el tiempo: heme aquí, Señor. Todo el tiempo, sin ponerle pero a la palabra. Si es la palabra originalmente revelada: heme aquí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Él empezó, hermano. Dios lo llama y le dice: Abraham, heme aquí. Lo cual significa: aquí estoy, Señor, a su disposición. Y ahora miramos que ya a punto de degollar a su hijo, él dice: heme aquí. Aquí estoy, Señor, a su disposición. Todo el tiempo. Es fácil decirlo, hermano, es fácil predicarlo, pero estar en los zapatos de Abraham, eso no fue fácil. Así es, Señor. Amén. Llevar a su propio hijo a degollarlo, eso no es fácil. Pero Dios dice que quiso Él probar a Abraham. ¿Qué tal si Él quiere probarnos a nosotros y tirarnos y tumbarnos a la tierra? ¿Y qué vamos a decir? Si no somos simiente, vamos a ir a un punto, pues entonces Dios no me quiere. Entonces yo no soy de Dios, no me oye. ¿Entiendes? Pero si somos simiente, allí tirado en el suelo, vamos a reconocer que es el Padre Amén. disciplinándonos. Amén. Vamos a reconocer que es el Padre, hermano, haciendo una obra en nosotros. Porque Él está lidiando con nosotros. Amén. Cierto que estamos en una edad especial. Cierto que estamos en la edad del reino. Cierto que estamos en la edad de los misterios abiertos. Cierto. Pero Él aún ahí está lidiando con nosotros. ¿Por qué está lidiando? Porque mientras estemos en estos cuerpos de carne humana, Él va a estar lidiando con nosotros. Amén. Mire qué cosa. Entonces, hermano,
Estamos en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Mire, hermano, a punto de cortarle la garganta a su propio hijo, Señor, amén. a punto de degollarlo. No es una historia esa de algún libro por allí, es algo real. Dios no miente. Amén. Dios no puede estarnos mintiendo con una historia que es ficticia, no existió nunca. No podemos pensar de eso, es la palabra de Dios. Real que un hombre hizo eso. Amén, amén, amén. Y ese hombre fue llamado el Padre de nosotros. Las promesas, las pruebas que le surgieron a este hombre, todo lo que Dios le dio a este hombre, lo bueno y lo malo que tuvo que pasar, era Dios haciéndoselo a Abraham y a su simiente después de él. O sea, nosotros somos la simiente de Abraham. Entonces, oiga, y dice el verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Yo pregunto, ¿será que Dios hasta entonces Dios conoció? ¿Será que hasta entonces Dios supo que Abraham temía a Dios? Si Dios hasta entonces supo, entonces Dios está aprendiendo. Sí, así Pero él dice ahí: ahora conozco. Como que hasta entonces supo, él ya lo sabía. Él ya sabía quién era Abraham, pero estaba mostrándole a Abraham mismo quién era él. es. Amén. Muchas veces Dios va a permitir cosas a nosotros para que nos demos cuenta realmente quiénes somos. Hay veces que ni nosotros mismos nos conocemos. Pensamos que estamos en la plomada. Y a veces va a permitir cosas en nuestras vidas para que nosotros mismos despertemos y nos demos cuenta quiénes somos. Amén, 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 amén. Era para que Abraham mismo se diera cuenta, reconociera que realmente era el siervo fiel de Dios, que se diera cuenta cuál era en realidad su posición. Volvemos a lo mismo que hemos estado hablando. Dios está interesado que usted y yo reconozcamos nuestra posición originalmente. Amén, amén. Y si no nos damos cuenta realmente, puede venirnos una pruebita como esta, para que sepamos cuál es realmente nuestra posición. Amén. Porque si no la conocemos hacia la buena, solo por la palabra revelada y abierta, si no llegamos a reconocer nuestra posición, entonces tendrá que usar otros métodos. Amén. Y podrían ser métodos muy fuertes, para que en verdad reconozcamos nuestra posición y no andemos allí titubeando. ¿Ves? Entonces, hermano, versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Amén. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está la palabra que le dije al principio. ¿Cómo le dice? No me rehusaste tu hijo, tu único. No era el único hijo. Estaba Ismael, había tenido otro hijo con otras mujeres. Pero aquí dice tu único. ¿Por qué? Porque él se está refiriendo, hermano. Él se está refiriendo únicamente a la simiente natural de Abraham. Isaac era la simiente natural de Abraham. ¿Qué significa simiente? Simiente significa hijo, significa descendencia, significa semilla, significa gen, el género. Entonces, Isaac era la simiente natural de Abraham, de la promesa, la simiente prometida, pero natural. Y él está diciendo: no me rehusaste tu hijo, tu único. La única simiente de la promesa era Isaac. No me lo rehusaste. Entonces, hermano, siendo que él tuvo más hijos, le tuvieron más hijos, pero Dios le está diciendo el propio: tu único hijo de la promesa. O sea, solo existe una simiente original tuya, le está diciendo. Amén. Solo existe una simiente de la promesa tuya, Abraham. Eso me dice algo. No, está diciendo algo. Solo hay una simiente de Abraham hoy sobre la tierra. No existen dos simientes. Y si no hay dos simientes, porque hay choques con el mismo mensaje que fue enviado para la simiente. Amén, amén, amén. Porque hay grandes choques, porque hay grandes confrontamientos
dentro de un mismo pueblo llamado el pueblo de la hora, un pueblo llamado del mensaje. ¿Por qué hay tantas confrontaciones cuando solo hay una simiente? Amén. Y segurísimo que esa única simiente tiene bases para probar que realmente está alineado con la palabra y el mensaje de la hora. Tiene que tenerlo. Y si los demás dicen ser simiente, pero no pueden probarlo, eso muestra que no son simientes. Dios le está diciendo a Abraham, tu único hijo, la única simiente que yo reconozco de la promesa es Isaac. Entonces sabemos que esa era la simiente natural de la promesa. Pero hay una simiente espiritual de promesa, y eso somos nosotros. Solo hay una simiente, no hay dos simientes. Hoy han surgido muchas simientes, pero solo hay una simiente de Abraham. Y ayer nosotros miramos claramente cómo es que la simiente de Abraham se identifica hoy. Lo miramos claramente, cómo es que Dios le habló a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Miramos claramente que solamente con Abraham hizo un pacto eterno, sin condiciones. Fue un pacto incondicional con Abraham únicamente. Dice que era para Abraham y su simiente. Allí estamos nosotros. Amén, amén. Entonces la simiente de Abraham hoy, esa única simiente de la cual está diciendo aquí, tiene que identificarse con un tercer pacto vindicado por las Escrituras y por el mensaje de la hora. Si no se identifica la gente creyente con el tercer pacto, no es simiente de Abraham. Pueden pensar que son simientes de Abraham, pero hermanos, no son simientes de Abraham. Porque solo hay una simiente. Amén. Solo hay una. Eso tiene que ver con la circuncisión. Recuerden que nosotros estuvimos hablando de la circuncisión. ¿Qué es ser circuncidado? Hoy ustedes están siendo circuncidados. ¿Qué es ser circuncidado? Es entrar en el 8º día. Los niños hebreos eran circuncidados a los 8 días. Y todo niño tenía que ser circuncidado a los 8 días. Le cortaban el pellejito de su miembro a los 8 días. Esa era la señal del pacto. Confirmación del pacto. Y cualquier niño o adulto que no quisiera ser circuncidado era cortado del pueblo de Dios. No era pueblo de Dios. Eso es un tipo, todas esas cosas son tipos y sombras para enseñarnos la cosa original hoy en el tiempo del fin. Hoy nosotros somos circuncidados en el 8º día. Señor, amén. No circuncidados física del pellejo, sino circuncidados del alma, dijo Pablo. Nuestra circuncisión es en el alma, es en el Amén, espíritu. amén. Esta palabra tiene que cortar. Allá era un cuchillo que cortaba el pellejo físico. Hoy es, hermano, el filo de la palabra revelada cortando lo que no sirve. Amén. Cortando y desechando lo que no sirve. Amén, amén, amén. Y ahí de nosotros entramos en una circuncisión espiritual del alma. ¿Qué es circuncisión? Entrar en 7 truenos. ¿Qué es circuncisión? Reconocer que el 7º sello está fluyendo en nuestras vidas, abriéndonos toda la palabra. Circuncisión, tercera etapa, el tercer día que habló el profeta Amós. Amós fue, se me olvida. Amós o Oseas. Oseas. El tercer día de que habló el profeta Oseas en la Biblia. La tercera etapa de ministerio. La circuncisión. El tercer pacto. Todo esto está ligado. El pacto eterno que Dios hizo con Abraham, nuestro padre, estando él aquí en la tierra. Todo está ligado, hermano, con un tercer pacto. Todo. Entonces, pueden ver que estas cosas no solamente solo son letras, sino que es una revelación espiritual para una simiente espiritual. Dios se proveyó de una simiente espiritual en esta última hora. Dios se proveyó de un cordero, un carnero. Oigan lo que sigue diciendo la Escritura y dice, en el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal. ¿Qué cosa miró? Un carnero, un animalito, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
el Señor proveerá. Amén, amén, amén. Por tanto se dice hoy, en aquel monte, Jehová, el Señor, será provisto. Amén, amén, amén. Entonces, dice el profeta, según las escrituras, dice que por la espalda de Abraham surgió un carnero. Un carnero. Y dice, estabais en la cumbre de una montaña. Dice el profeta que no era lugar para carneros o para corderos. Amén, amén. Allí, en la cumbre de esa montaña, no existía agua para que un cordero sobreviviera. Otro detalle, dice, eran montañas espesas, dice el profeta. Si un cordero hubiese estado por ahí, un cordero naturalmente, hubieran habido más corderos. Dice que cualquier bestia salvaje se lo hubiera devorado. Porque ese, dice, no era zona para corderos. Un cordero, hermano, es un animal doméstico. Un cordero es un animal doméstico. Una fiera salvaje lo hubiera devorado, dice el profeta. ¿Qué nos muestra la escritura con esto? Dice que era Dios el proveedor, proveyéndose él mismo un cordero para el sacrificio. Sí, Señor, amén. Él se proveyó un cordero en la cruz, Sí, Señor. su propio hijo, Dios en carne, para el sacrificio. Entonces podemos ver, hermano, que Dios es el proveedor. Tanto así, dice que aquel lugar fue llamado, dice, ¿cómo le llamó? Dice, y Jehová, dice, en verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. ¿No es eso maravilloso? Amén, gloria a Dios. El mismo Dios de allá es el mismo Dios que tenemos hoy. Y Él es el Señor, el proveedor. Él es Jehová, el proveedor. Él es nuestro proveedor. Él se ha provisto de una simiente sobre la tierra y se ha provisto de un mensaje para esa simiente. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor. Amén. Miren la cosa tan inusual. ¿Cómo es que un cordero, dice el profeta, iba a surgir en aquella gran montaña? Dice el profeta. En un gran cerro. Allí no era lugar para cordero. Pero que es, simplemente Dios se proveyó de un cordero. Otro detalle, dice, no era una visión. Dice el profeta. Dice el profeta, no era una visión. Porque en una visión un animal no podría echar sangre. Y ese animal se echó sangre. Amén, amén. Abraham tomó el carnero, lo ató y lo sacrificó. Y él derramó sangre, sangre literal. Así que no era una visión, era un cordero real. Era un animal real. ¿De dónde salió ese? Dios lo llamó a existencia. Dios lo llamó a existencia. Porque Él es el Señor, el proveedor. Hermano, Él sigue siendo Dios, el proveedor. El que nos proveyó a nosotros una vía de escape. A través de los misterios que Él había dejado sellados, cerrados hasta esta última edad. Los misterios. Él nos proveyó a nosotros los misterios. Porque Él es el Señor, el proveedor. Él es el que nos provee todas las cosas. Todas las cosas Él las provee. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar convencidos de esto. Amén. De que Él sigue siendo el Señor, el proveedor, el mismo. Si Él pudo proveer un animalito físico allí para Abraham que no sacrificara a su propio hijo, Él puede hacer lo mismo hoy. Exactamente lo mismo. Entonces, pueden ver lo maravilloso que es la palabra revelada. La palabra solo letra, pues no va a servir de mucho, solo letra. Pero la palabra no se trata de letra, la palabra se trata de revelación espiritual, porque la palabra fue escrita por el propio Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Él solamente usó hombres de carne y hueso, pero era el Espíritu Santo escribiendo su propia palabra. Y todo lo que nosotros estamos disfrutando hoy tiene que estar en la Biblia, toda la Biblia. Amén, amén. Todo lo que estamos viendo tiene que estar en toda la Biblia. No existe nada fuera de la Biblia. Todo está en la Biblia, pero quedó inspirado. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, al fin que el varón de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es una Biblia inspirada. Sin embargo, muchos la leen como que fuera un periódico. Pero ya no es un periódico, no es un libro cualquiera. Son los pensamientos de Dios expresados. Amén. Los pensamientos de Dios quedaron aquí como en tipo y sombra.
para enseñarnos la sustancia que tenemos hoy. Amén. Nosotros. Amén. Nosotros no somos tipo y sombra. Los tipos y sombras hablaron de nosotros. Los tipos y sombras en la vida hablaron de nuestro día. De eso hablaron. Entonces pueden ver, hermano. Él es el Señor, el proveedor, todo el tiempo. De lo que usted tenga necesidad, hable con Él. Declare la palabra. Amén. Porque Él nos puso a nosotros para ese motivo. Para que hablemos la palabra. Amén, gloria a Dios. Cosas están surgiendo, hable la palabra. Cualquier situación está molestando, hable la palabra. Sepa que Él es el Señor, el proveedor. No hay nada imposible, no hay límites para Él. Y si no hay límites para Él, tampoco hay límites para aquel que puede creerle a Él. Amén. Amén. No hay límites. Amén, gloria a Él Dios. es el Señor, el proveedor. Él se proveyó de una iglesia. No una iglesia con mentalidad eclesiástica, sino una iglesia elegida. Él se proveyó, hermano, una clase de creyente elegida. Él se lo proveyó. No fue nada que hicimos nosotros, Él lo hizo. Él se proveyó para sí mismo una clase de simiente especial para esta última hora. Amén. Porque Él tenía un mensaje especial para esa clase de simiente. Pero Él lo proveyó todo. Amén. Todo lo proveyó Él. Amén. Así que, hermano, no vivamos atribulados, no vivamos en aflicciones. No nos sintamos como en un callejón sin salida. Cuando tenemos el Dios, el proveedor de nuestro lado. Amén. Amén. No solo de nuestro lado, sino en nosotros. Amén. Él vino en forma de misterio. Amén. Ya entraba a nosotros en forma de misterio. Así que solo falta que reconozcamos esa posición que Él nos ha dado. Pero todas estas cosas son para nosotros. Todos estos tipos y sombras es para elevarnos a nosotros Amén. Amén. en fe. Así que, hermanos, vamos a orar en esta noche. Que el Señor Jesucristo les Amén, bendiga. gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por los hermanos. Todos oramos unos por los otros. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por los hermanos que no pudieron estar presentes. Si hay problemas, sabemos que tenemos que declarar la palabra. Orar aquí.